la comercialización de los productos sanitarios. Una vez que el producto sanitario es registrado o inscrito, existe una serie de consideraciones legales que deben ser tomadas en cuenta al momento de iniciar la operación comercial, como son la farmacovigilancia y la tecnovigilancia. Sin embargo, existen otras consideraciones legales que escapan al ámbito sanitario propiamente tal y se vinculan con aspectos de responsabilidad penal de las empresas, competencia desleal, defensa del consumidor, bases administrativas del Estado, entre otras. El objetivo de comprender estas disposiciones sanitarias especiales y legales es lograr una expedita comercialización del producto sanitario, evitando problemas de índole económico y penal que impacten directamente en la imagen corporativa de la empresa, deprimiendo su posicionamiento en el mercado y posibilidades de expansión. En el capítulo 1 estudiaremos la anticorrupción y el compliance en relación a la United Kingdom Bribery Act, la FCPA, la Ley 20.393 y la Ley 19.886. La anticorrupción se relaciona con los programas de ética y anticorrupción y antisoborno, o bien las transgresiones cometidas por ciertas industrias en contra de las disposiciones legales consignadas en la UKVA y FCPA. Estas áreas de práctica tienen por objetivo la implementación de acciones o herramientas que permitan prevenir los riesgos derivados del incumplimiento de normas o buenas prácticas, evitando con ello exponer a las empresas a pérdidas económicas, sanciones legales o daños a su reputación. Ethic and Compliance tiene una función formativa, implementando acciones y políticas que fomenten las mejores prácticas. El cumplimiento corporativo tiene las siguientes áreas prioritarias: probidad y buenas prácticas, corrupción y delitos afines, conflictos de interés, políticas de regalos e invitaciones, libre competencia, políticas de comercialización, procesos de licitación, colusión y prácticas abusivas. Anticorrupción y compliance comprende seguridad y medio ambiente, que considera el bienestar, reportes y mitigación, relación con autoridades, información y colaboración con autoridades, transparencia y probidad, política laboral en relación a la discriminación, acoso laboral y acoso sexual, relación con comunidades en cuanto a las políticas de responsabilidad social empresarial y el diálogo. La UKVA corresponde a la ley promulgada por el Parlamento del Reino Unido que cubre los crímenes relacionados al soborno. Define soborno como cuando una persona ofrece, da o promete dar dinero u otro incentivo o ventaja a otro individuo a cambio de desarrollar acciones o actividades relevantes de manera impropia. De manera impropia se entiende como el no cumplimiento o el no actuar de buena fe, imparcial o de acuerdo con una posición de confianza. Esta ley no cubre delitos como fraude, robo, mal uso de secretos industriales, lavado de dinero o competencia desleal. Sobornar a otra persona. Una persona será culpable de soborno sí, en caso que la persona promete o da financiamiento u otro beneficio a otra persona o la persona propone el beneficio para inducir a la persona a realizar una actividad o función relevante de manera impropia o para premiar a la persona por realizar de manera impropia una función o actividad relevante. En caso que la persona promete o da financiamiento u otro beneficio a otra persona o la persona sabe o entiende que al aceptar el beneficio deberá realizar de manera impropia una función o actividad relevante. Ser sobornado, una persona es culpable si alguno de los siguientes casos aplica. Si la persona solicita, accede a recibir o acepta dinero u otro beneficio con la intención de que una función o actividad relevante deban ser realizadas de forma impropia. La persona solicita, accede a recibir o acepta dinero u otro beneficio y la solicitud, aceptación o recepción conllevan a que la persona realice una función o actividad relevante de manera impropia. Si la persona solicita, accede a recibir o acepta dinero u otro beneficio como recompensa tras realizar de forma impropia una función o actividad relevante,
en la anticipación o en la consecuencia de que la persona al solicitar, acceder o aceptar dinero o un beneficio, una función o actividad relevante sea realizada de manera impropia por la persona u otra persona a la que se le haya solicitado tenga el consentimiento de la primera persona. En los casos 2 o 5, no importa si la persona solicita, accede a recibir o acepta o está dispuesta a solicitar, si el beneficio es o puede ser para el beneficio de la persona u otro. En los casos 3 y 5, no importa si la persona sabe o cree que el desarrollo de la función o actividad es impropia. En el caso 5, donde una persona distinta esté desarrollando la función o actividad, no importa si la persona sabe o cree que el desarrollo de la función o actividad es impropia. Solicitar a un funcionario público extranjero, una persona que soborne a un funcionario público extranjero, será culpable de este delito si la persona tiene la intención de influir en su capacidad como funcionario público. La persona también tiene que intentar obtener o retener un negocio o una ventaja en la conducción de los negocios. La persona soborna al funcionario público si y solo si, directamente o a través de terceros, la persona promete o da dinero o beneficios al funcionario o la persona solicitada o con el consentimiento del funcionario. El funcionario no está permitido ni requerido por las leyes aplicables al funcionario para ser influenciado en su capacidad como funcionario público extranjero por ofertas, promesas o regalos. Influir en las funciones de un funcionario público extranjero significa cualquier omisión en el ejercicio de sus funciones y cualquier uso de la posición del funcionario como oficial, incluso si no está dentro de su autoridad. Un funcionario público es aquel quien tiene una posición en el poder legislativo, administrativo o judicial, o cualquiera que sea designada o elegido en algún territorio fuera del Reino Unido. Ejerce una función pública para o en nombre de un país o territorio fuera del Reino Unido o para cualquier agencia pública o empresa pública extranjera. Es un oficial o agente de un organismo público internacional. Organismo público internacional quiere decir una organización cuyos miembros son de países o territorios, gobernantes de países o territorios, otras organizaciones públicas internacionales o una combinación de las antes descritas. Para propósitos del punto 2b, la ley aplicable al funcionario en el desarrollo de las funciones del funcionario donde la persona tiene la intención de influir estaría sujeta a cualquier ley del Reino Unido. Donde lo anterior no aplique, se aplicará las leyes de la organización. Donde los anteriores no apliquen, se aplicará la ley del país, tal que cualquier constitución o provisión pública bajo la legislación vigente del país o territorio o cualquier jurisprudencia que sea aplicable y esté publicada en fuentes escritas. Para los propósitos antes descritos, un acuerdo o profesión se entenderá como negocio. Fracasar en un modelo de prevención del soborno. Una organización comercial relevante culpable de este delito es si una persona asociada a la organización intenta obtener o mantener un negocio para la organización o obtener o mantener una ventaja en la conducción de los negocios de la organización. Es una defensa para la organización probar que la organización tenía procedimientos escritos diseñados para prevenir que personas vinculadas con la organización tengan este tipo de conductas. Se entiende como organización comercial relevante, una empresa creada bajo las leyes del Reino Unido que conduce negocios. Cualquier cuerpo corporativo que conduce negocios dentro del Reino Unido, una asociación creada bajo las leyes del Reino Unido y lleva a cabo negocios o una asociación que conduce negocios dentro del Reino Unido. Foreign Corrupt Practices Act. La FCPA es una ley federal de los Estados Unidos aprobada en 1977, 2 años previos a las propuestas de la OCDE en la materia, que es conocida por dos de sus provisiones. La primera, concerniente a los requisitos de transparencia contable en virtud de la Security Exchange Law de 1934 y otra concerniente a soborno a oficiales extranjeros.
Esta ley alcanza a las compañías que se encuentran en Estados Unidos como también a sus oficiales extranjeros y de forma independiente a donde se realicen sus operaciones y donde estén sus empleados. Los incumplimientos pueden ser descubiertos durante un due diligence especializado en FCPA o a través de una denuncia. Los incumplimientos en esta materia, además de arriesgar consecuencias legales, podrían transmutar a daños a la reputación e imagen de la empresa, costosas investigaciones legales por autoridades incluidos el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Security Exchange Law, multas cuantiosas, juicios costiosos y prolongados tanto a la compañía como a los dueños o directivos de la empresa, cancelación o retraso de importaciones, transacciones de compraventa y los costos asociados. A modo de ejemplo, algunas de las siguientes situaciones podrían considerarse riesgosas o contexto para: si se opera en países con índices de corrupción elevados, si se utilizan directa o indirectamente agentes o intermediarios que tengan influencia o nexos en el gobierno, si en la actividad empresarial se considera que el soborno es necesario para hacer los negocios, si a la empresa se le exige pagar más que las tarifas establecidas para acelerar ciertos trámites u obtener ciertos servicios, o si la empresa se le ha pedido realizar pagos a cuentas personales de intermediarios o agentes de entidades gubernamentales. A partir de 2011 se deben tomar las medidas para detectar y prevenir los incumplimientos. En este contexto, se han propuesto los siguientes instrumentos que ayudan en esa labor. Código de conducta. Las empresas deben desarrollar una política corporativa clara y por escrito contra las violaciones de la FCPA que incluya a sus libros y registros antisoborno, disposiciones de control interno y otras leyes similares extranjeras aplicables. Compromiso gerencial. Las empresas deben asegurarse de que sus gerentes ejecutivos respalden y se comprometan cabal, explícita y visiblemente con sus políticas corporativas contra las violaciones de las leyes anticorrupción y su código de cumplimiento. Revisión anual. Las empresas deben revisar sus normas y procedimientos anticorrupción, incluyendo los controles internos, códigos de ética, políticas y procedimientos anticorrupción. Las empresas deben desarrollar y promulgar normas y procedimientos de cumplimiento destinados a reducir la posibilidad de que se violen las leyes anticorrupción. Uso de la evaluación de riesgo. Las empresas deben desarrollar estas normas y procedimientos de cumplimiento, incluyendo controles internos, códigos de ética y programas de cumplimiento. Supervisión e informes de gerencia superior. Las empresas deben asignar a uno o más funcionarios ejecutivos la responsabilidad de implementar y supervisar sus políticas. Controles internos. Las empresas deben tener un sistema de procedimiento financiero y contable, incluyendo un sistema de controles internos razonablemente diseñado para garantizar el mantenimiento de libros y registros y cuentas correctas y exactas. Capacitación. Las empresas deben implementar mecanismos destinados a garantizar la comunicación efectiva de sus políticas. Disciplina. Las empresas deben contar con los procedimientos disciplinarios adecuados para sancionar el incumplimiento. Uso de agentes y otros socios comerciales. En la medida en que las empresas permitan el uso de agentes y socios comerciales, se debe instruir los requisitos adecuados de due diligence y cumplimiento relacionados con la contratación y supervisión. Términos y condiciones de cumplimiento de los contratos. Las empresas deben incluir cláusulas estándar en los contratos, acuerdos y renovaciones que firmen con sus agentes. Evaluación permanente.